Hola a todos. Continuando con nuestro análisis del cuarto imperativo geopolítico de Francia, el ser flexible, y mostrando que, que el principal rival geopolítico francés es Alemania. Y a partir del análisis de las condiciones geopolíticas alemanas, destacando justamente su capacidad industrial, eh, permítame continuar este análisis haciendo unas breves observaciones en consideración a la cuenca del río Rin, que como ven ustedes en el mapa de la izquierda es el 14º río más largo de Europa y su cuenca hídrica, si bien no es muy extensa, sí es muy importante. ¿Por qué? Porque primero que todo se trata de la vía fluvial más transitada de la Unión Europea gracias a que atraviesan algunas de las regiones más urbanizadas e industrializadas del mapa de Europa, siendo una pieza clave en la geopolítica del viejo continente. La cuenca hídrica del Rin coincide con algunas de las mayores cuencas carboníferas de Europa, zonas con carbón de buena calidad, superficial y barato de extraer. Esta facilidad para acceder al combustible fósil, la importancia del eje navegable del Rin y la presencia de significativos depósitos de hierro facilitaron la industrialización temprana de toda la cuenca del río Rin, en un momento en el que el carbón, en un momento en el que el carbón era la fuente principal de energía y el hierro y el acero eran las materias más demandadas, formando una consecución de regiones industriales que abarcaba desde Países Bajos a Suiza, pasando por el valle del Ruhr, Valonia, Sarre y Alsacia. La industrialización de la cuenca se aceleró de esta forma el crecimiento de muchas de las ciudades de su entorno, zonas urbanas que se han ido convirtiendo en un elemento clave tanto para Europa como para el espacio comunitario europeo. Entre ellas destacan Rotterdam, el principal puerto del continente, Frankfurt, la capital financiera de la Unión Europea, la conurbación del Rin-Ruhr, el mayor cinturón urbano de Europa, Duisburgo, que es el cuarto mayor puerto de Alemania y el mayor puerto fluvial del continente, Luxemburgo, sede del Poder Judicial Comunitario, Estrasburgo, sede parcial del Parlamento Europeo junto con Bruselas, o Stuttgart, ¿no? Un núcleo industrial de primer orden, cuna del automóvil y sede de empresas como Mercedes-Benz o Porsche. El agua del río, navegable desde Rotterdam hasta Basilea, ha sido clave para la construcción de este espacio y la prosperidad de sus ciudades, siendo además un eje clave del transporte europeo. Su importancia es tal que la cuenca del Rin y sus ciudades conforman el corazón mismo del mapa de la Unión Europea. La cuenca coincide con la Europa Media, de Borgoña a Lotaringia, que disputaron franceses y alemanes hasta la Segunda Guerra Mundial, pero también fue sede de Treversis, la primera capital de Constantino el Grande, o Aquisgrán, ¿no? La de Carlomagno. Entonces el Rin sirvió como limes, frontera del Imperio Romano, pero también como frontera entre católicos y protestantes tras la Reforma, y ha actuado como ansiada frontera natural para Francia, a la vez que se ha convertido en un eje comercial para los alemanes. En la actualidad el Rin ha perdido importancia, claro, frente a la carretera y el ferrocarril, pero su herencia industrial y urbana siguen estando presentes. El río sigue siendo un eje vital para el transporte de mercancías muy voluminosas y poco pesadas como el grano o el carbón, que son baratos de mover en grandes barcazas por el río. Aunque Europa se está descarbonizando, Alemania va a la saga frente a otros países y todavía mantiene abiertas las mayores minas de carbón de Europa en Hambach, cerca de Colonia, de las que depende para producir electricidad a través de decenas de centrales térmicas repartidas por toda la cuenca del Rin y cuyo combustible se transporta principalmente por vía fluvial. La geopolítica energética es diferente en la parte francesa del mapa del Rin, pero igualmente dependiente del río.
París ha apostado por la energía nuclear, reduciendo al mínimo el peso del carbón en su mix energético. Sin embargo, el funcionamiento de los reactores requiere una gran cantidad de agua procedente de los propios afluentes del Rin. Y como una cuenca pequeña pero situada en un clima oceánico, el Rin ha mantenido caudales más o menos estables a lo largo de su historia, con algunos episodios de sequía extrema. Ahora que el cambio climático avanza, el clima de la cuenca del Rin se está mediterranizándose y el estiaje estival se agudiza, amenazando el sistema de transporte, la producción de energía y todo el sistema industrial del corazón de Europa. De hecho, un aumento de la inestabilidad en el caudal del río afectaría de lleno a lo que se conoce como la banana azul europea, que ustedes ven en el mapa de la derecha, la región más rica y dinámica del continente, cuya parte central coincide con la cuenca del Rin y representa el mayor económico del mapa de Europa. Un problema que sería especialmente grave para Alemania y sus regiones industriales. Esta banana azul europea es un concepto que se utiliza para resaltar el gran eje industrial, del gran eje industrial europeo y que abarca desde Inglaterra hasta el norte de Italia, pasando por Bélgica, Países Bajos o la cuenca del Rin alemana. A diferencia de otras zonas de Europa donde la actividad industrial está más localizada a menudo en ciudades importantes o en regiones con una tradición industrial importante, en esta zona del Arco Azul la actividad de la industria está altamente integrada en el territorio y en muchos de estos lugares se pasó de la tradicional industria pesada a una tecnología basada en la investigación y el desarrollo. No es casual, por lo tanto, que esta amplia región sea a su vez la de mayor poder adquisitivo de la Unión Europea. Frente a una periferia continental que representa una riqueza por debajo de la media comunitaria, la práctica totalidad de la zona que abarca la banana representa ingresos superiores al resto de la Unión, debido en buena medida a la intensa actividad económica que en ella se desarrolla, lo que deriva en menores tasas de desempleo y una mayor calidad de los trabajos con una precariedad inferior y salarios más elevados. Aunque en otros lugares del continente se han intentado desarrollar proyectos similares, como puede ser el corredor mediterráneo para dotar de infraestructuras que posibiliten el desarrollo de un músculo económico de la costa mediterránea española, la banana azul europea es el resultado de un proceso que ha durado décadas y en buena medida supone el corazón económico del continente europeo. En consecuencia, Francia se enfrenta a una Alemania que sigue aún atada a París por la Unión Europea y la OTAN, pero que está empezando a pensar por sí misma. Francia se ve desafiada a utilizar todos sus recursos diplomáticos, perspicacia e influencia para mantener una posición importante en el mundo. Debe hacerse indispensable para el control de Europa de Berlín mientras se asegura de frenar el ascenso a Alemania en el escenario global. Debe hacerse indispensable para el control de Europa mientras frena el ascenso a Alemania, porque de no lograrlo, Francia sucumbirá particularmente al poder hegemónico de Europa, afectando particularmente su cuarto imperativo. Claro, es un reto difícil, pero Francia tiene una experiencia de años de intriga diplomática y política maquiavélica, de la cual hacer uso. En resumen, como lo ven ustedes en este momento en pantalla, pues las montañas, los ríos y los mares ayudan a proteger a Francia en todos los puntos excepto en uno, la llanura del norte de Europa. Como resultado, el principal desafío geográfico de Francia es salvaguardar su frontera oriental en el camino de esta histórica ruta de invasión. La falta de barreras geográficas internas contribuyó a la cohesión social de Francia, como lo vimos en nuestra primera entrega, lo que a su vez llevó a Francia a convertirse en uno de los primeros estados-nación modernos del mundo. La región de Beus representa el núcleo vital de ese país. Sus ríos navegables, clima cálido, precipitaciones suficientes y suelos fértiles convirtieron a Francia en una de las principales potencias agrícolas del mundo. En el extremo norte de la frontera de la región de Beus
donde se encuentran los ríos Marne y Sena, se encuentra París, ¿no? El centro económico y político del país. Pero en los tiempos modernos, las amenazas existenciales más importantes para Francia provienen de su poderoso vecino del este, que es Alemania. Entre 1871 y el 45 y 1945 no en vano Francia y Alemania libraron tres grandes guerras, todas en la llanura del norte de Europa. Y después de la Segunda Guerra Mundial, Francia intentó contener a Alemania en gran medida mediante la creación de la Unión Europea. Pero la crisis económica y política que acepta Europa ha puesto en entredicho la estrategia de contención de Francia. Hace 5 siglos, Europa conquistó y colonizó el mundo, potencializada hacia el siglo XVIII por la primera revolución industrial. La revolución industrial fue el proceso de transformación tecnológica, económica, social y política originado en el Reino Unido a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. Las transformaciones que se produjeron fueron tan profundas que no se había visto un cambio similar en el mundo desde la revolución neolítica, unos 10.000 años antes, cuando se pasó de una sociedad y una economía de carácter rural y agrario a otras urbanas e industriales. La primera revolución industrial concluyó antes de extenderse por el continente europeo hacia mediados del siglo XIX, y a partir de ese punto se inicia la segunda revolución industrial, que en pocas décadas se difundió por gran parte de Europa hasta que llegó a su fin en 1914 con la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, con la excepción de las capitales nacionales del sur, no aparecieron nuevos grandes núcleos industriales más allá de los existentes en 1880. La fuente de energía principal para la industria de esa época fue el carbón, y la mayoría de los núcleos industriales surgieron en la proximidad de importantes depósitos carboníferos, como lo vimos en la cuenca del Rin. Y las dos grandes industrias que tiraron de la revolución industrial pues fueron la textil y la siderúrgica. La presencia de hierro y carbón en ese momento, junto con facilidades en la comunicación como los ríos navegables y los canales, siguen explicando la distribución de la industria en la Europa actual. La banana azul europea une desde Londres a Génova algunos de los mayores núcleos industriales del siglo XIX en torno a los ríos Rin y Po y a sus minas de carbón y de hierro. Si bien la presencia de carbón y hierro fue determinante en la aparición de las grandes regiones industriales, en el sur de Europa, pobre en estos recursos, aparecen algunas regiones industriales gracias a la existencia de una protoindustria tradicional, principalmente vinculada al sector textil, como lo es el caso, por ejemplo, de Cataluña o los distritos industriales italianos, todavía fundamentales para explicar la geopolítica italiana. La llegada de la revolución industrial al continente a través de la región de los Países Bajos permitió a un pequeño país tapón, recién nacido como Bélgica, rico en carbón, convertirse en una potencia industrial. Y tal fue su relevancia que Bélgica llegó a rivalizar con las grandes potencias del continente e incluso tuvo su propio imperio colonial, fruto del reparto de África, como lo vimos en nuestra segunda entrega. En el imperio austrohúngaro, la principal región industrial fue Bohemia, lo que favoreció una mayor germanización del territorio, pero también la aparición de una élite bohemia ilustrada y nacionalista que impulsó el nacimiento de Checoslovaquia, pero también su posterior desintegración. Pero la europeización y occidentalización del mundo, que es también la historia del imperialismo y del colonialismo, iba a acabar dividiendo y enfrentando a la misma Europa que tras 2 brutales guerras mundiales que marcaron la primera mitad del siglo XX, acabó con que Europa perdiese la hegemonía sobre esas conquistas. Y hoy se enfrenta casi a la situación contraria, no dejarse conquistar ahora las potencias occidentales por las potencias orientales. Tras europeizar y occidentalizar al mundo, Europa presencia el fin de la era de Occidente e incluso el riesgo de ser ella misma desoccidentalizada. Pero la UE es sin duda el gran experimento político exitoso del siglo XX. Una historia que comenzó con la devastación causada en Europa tras la Segunda Guerra Mundial,
con un mundo dividido en dos bloques y que hizo aparecer la idea de una Europa unida que pudiese competir con las dos nuevas superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, y así recuperar su lugar en el mundo a la vez que evitaba una nueva guerra en el continente. Para ello era imprescindible no competir por los recursos estratégicos como lo eran el carbón y el acero. Así se puso en marcha en el 48 la Unión Económica del Benelux, que era la unión aduanera de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Y visto el éxito del proyecto, Francia, Alemania Occidental e Italia decidieron emular al bloque del Benelux para crear la Comunidad Europea del Carbón y el Acero en 1951 y así compartir los recursos estratégicos del momento. El éxito de esta comunidad impulsó una mayor integración, lo que llevó en el 57 a que se firmase el Tratado de Roma, que suponía seguir apostando por otras áreas en las que la cooperación y la integración sería fundamental, como la energía nuclear con Euratom, y dando paso a la Comunidad Económica Europea, antecesora directa de lo que hoy conocemos como la UE. En el 73 se produjo la primera adhesión al club comunitario con la entrada de Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, los tres procedentes de la Asociación Europea de Libre Comercio, una especie de proyecto de integración paralelo a la Comunidad Económica Europea que no logró tener el éxito que esperaba, por lo que muchos de sus miembros se fueron trasladando al proyecto comunitario de la Comunidad Económica Europea. Y 5 años después se celebraban las primeras elecciones al Parlamento Europeo. Las siguientes adhesiones fueron Grecia en el 81 y España y Portugal en el 86. El proceso de ampliación con estos países sureños más pobres, que aumentaría los desequilibrios del grupo, coincidió con la firma del Acuerdo de Schengen en el 85, que suponía la disolución progresiva de las fronteras internas con el fin de alcanzar la libre circulación de personas y mercancías. Y durante los años siguientes, la Comunidad Económica Europea siguió avanzando en los procesos de integración a la vez que se intentaban corregir los desequilibrios internos. Con tal fin, se firma en el 92 el Tratado de Maastricht, que supone la transformación de la Comunidad Económica Europea en la Unión Europea. Y este tratado implica la creación del euro como moneda única, aunque Reino Unido y Dinamarca consiguen cláusulas para mantenerse fuera de la unión monetaria. Se crea también una política exterior y de seguridad común y la cooperación policial y judicial. Y por eso es que el Tratado de Maastricht, que entre otras cosas fue una iniciativa francesa a partir del imperativo geopolítico número 4, el ser flexible, este Tratado de Maastricht inicia un periodo de grandes transformaciones y ampliaciones para la Unión. En el 95 se unieron 3 países restantes del EFTA, Austria, Suecia y Finlandia, y 2 años después, en el 97, se firma el Tratado de Ámsterdam, al que seguirá en el año 2000 el Tratado de Niza, en el que empiezan los roces internos que marcan la dinámica comunitaria actual. En Niza se prepara la Unión Europea ante la que será su mayor ampliación, pero esta reforma no cuenta con el beneplácito alemán, que pierde poder relativo en el Consejo Europeo al no tener un voto proporcional a la población de cada país. En el año 2000 entra en vigor el euro y en el 2004 se produce la gran ampliación hacia el este con 10 nuevos Estados miembros, 8 de ellos procedentes del antiguo bloque socialista. Me refiero a Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Checoslovaquia, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Malta y Chipre. Y tras esta ampliación se plantea el avance definitivo en la integración europea con el Tratado de Lisboa de 2007, el último de los grandes acuerdos. En él, la UE se convierte en una figura legal internacional, se da mayor poder a los organismos europeos, se crea una Carta de Derechos y una Constitución Europea. Sin embargo, esta Constitución fracasará al someterse al escrutinio de la población y perder el referéndum en varios países, dando por finalizada la etapa de grandes cambios e iniciando otra de crisis institucional europea. En el mismo 2007 se unirán al club Rumania y Bulgaria y en el 2013 Croacia. Desde entonces, la Unión Europea ha bloqueado el acceso de nuevos miembros sin haber solucionado sus problemas internos, ya que todo esto ocurrió mientras que el Reino Unido celebraba un referéndum de salida, el Brexit, y finalmente en el 2020 abandonaba la UE,
tras 47 años de integración. No obstante, a pesar de que la UE es la principal economía del mundo, es el principal donante. Sus sociedades de bienestar es envidiada en todas partes, dispone del mayor y mejor cuerpo diplomático y sus ejércitos suman más de 2 millones de efectivos. Pero la dificultad para articularse con una sola voz y en una sola voluntad, pues es diciente y está deteriorando aceleradamente su peso en el sistema internacional. En otras palabras, la Unión Europea es un gran experimento económico, pero ha brillado por su ausencia en la geopolítica mundial. El alineamiento entre los tres grandes de la UE, Francia, Alemania y hasta hace poco el Reino Unido, por ejemplo en materia de seguridad, no se produjo ante desafíos concretos como pasó en el caso de Libia. Francia, como ya comentamos, tuvo que intervenir sola en Mali. Sobre la guerra en Siria, la división fue clara, con París y Londres a favor de una intervención militar, pero Alemania manteniendo su característica aversión a cualquier tipo de intervencionismo militar. Lo que lleva a preguntarse si realmente la política exterior y de seguridad de la UE, a pesar de todo el despliegue institucional, no es el último reducto que los gobiernos europeos quieren mantener en manos nacionales. Ahí es donde cobra importancia, por supuesto, y se mantiene vigente la OTAN, ¿no? La actual geopolítica de la OTAN es un asunto complejo y no ha dejado de evolucionar desde hace más de medio siglo cuando comenzó la Guerra Fría. Esta es una organización de seguridad colectiva creada en el 49 por Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, Reino Unido y Estados Unidos. Mediante el Tratado de Washington, los miembros de la OTAN se comprometieron a defenderse mutuamente en caso de recibir un hipotético ataque de la Unión Soviética o de sus aliados. Con su creación se pretendía disuadir a Moscú de cualquier tipo de agresión violenta, ya fuese directamente a Estados Unidos o a cualquiera de los países de Europa Occidental. Ya que si lo hacía la Unión Soviética o sus aliados, la OTAN respondería al unísono y de manera conjunta. Durante la Guerra Fría el club se fue ampliando con la entrada progresiva de otros países de Europa Occidental y aliados estratégicos como Grecia o Turquía. La URSS, por su parte, respondió con la firma del Pacto de Varsovia en el 55, la equivalente alianza militar entre los países socialistas de Europa del Este, excepto Albania y Yugoslavia. Pero con el fin de la Guerra Fría, pues la OTAN tuvo que repensarse. La desaparición soviética o de la amenaza soviética en el 91 acabó con el sentido originario de la OTAN. Y a pesar de que no tardaron en surgir nuevos desafíos que chocaban con los intereses del bloque occidental, como el terrorismo o el auge de otras potencias como China, India o la propia Rusia, el potencial militar de Estados Unidos parecía no tener rival en todo el mundo. Sin embargo, los estadounidenses hicieron un gran uso de las bases de la OTAN en Europa para sus acciones en Oriente Próximo, en el marco de la Guerra del Golfo, y con ello la alianza volvió a cobrar sentido. Y poco después, en el 99, Polonia, Hungría y Checoslovaquia ingresaron en el grupo. Un paso cargado de simbolismo, ya que pocos años atrás eran considerados enemigos por la OTAN. Y la ampliación hacia el este se consumó en el 2004 con la incorporación de las repúblicas bálticas, Estonia, Letonia, Lituania, así como Rumania, Bulgaria, Eslovaquia y Eslovenia. Y 7 décadas después de su fundación, la OTAN cuenta ya con 30 asociados. Y aunque hay voces que denuncian la evidente afinidad que existe entre sus objetivos y los intereses geopolíticos de Estados Unidos, la OTAN goza de una influencia sin comparación con ninguna otra asociación militar en todo el planeta. Entre otras cosas, potencializados hoy en día por la guerra ruso-ucraniana, que entre otras cosas lleva posiblemente a una ampliación de la OTAN con las próximas inclusiones de Finlandia y de Suecia. Por ende, para entender la geopolítica del continente y la OTAN, desde que la Unión Soviética desapareciese a principios de los 90 es necesario visualizar el desplazamiento de las fronteras de la alianza hacia el este, cercando al gigante ruso, satisfaciendo en cierta medida el segundo imperativo geopolítico de Francia,
así como el cuarto, porque participar en la OTAN y en la UE es parte del imperativo geopolítico de Francia de ser flexible para tratar de administrar los riesgos y evitar de que se materialicen en amenazas a eh, no solamente la supervivencia de Francia, sino su papel protagónico en el contexto europeo. Durante la Guerra Fría, la banda de fricción en Europa era precisamente la zona que separaba al bloque capitalista y comunista. En esa zona limítrofe se dieron crisis como la construcción del muro de Berlín en el 61, que ya había sido precedida por otra crisis, el famoso bloqueo entre el 48 y el 49. Pero también, por ejemplo, la crisis de la Revolución Húngara del 56 o la primavera de Praga del 68, ambas aplastadas mediante la fuerza militar del Pacto de Varsovia. Pero al desaparecer el bloque, los países antes satélites de la URSS transitaron hacia el modelo democrático liberal de economía capitalista que les llevó, en la mayoría de los casos, a ingresar a la UE y a la OTAN. En esos años posteriores al derrumbe del bloque soviético, produjeron un aumento de protagonismo de la OTAN, primero con su intervención en Yugoslavia, especialmente en Kosovo, y posteriormente con la ampliación hacia el este. Hoy esa zona de fricción está mucho más próxima a la frontera rusa. Abarca desde las repúblicas bálticas hasta Ucrania y el Cáucaso, y es por ello que los conflictos se están dando ahora en esa zona. Al norte, en Estonia, Letonia y Lituania, existe una clara tensión con maniobras constantes por parte de la OTAN y Rusia para disuadirse mutuamente. En conclusión, la expansión sostenida de la OTAN hacia el este de Europa ha revivido muchas de las tensiones ilógicas que se establecieron durante la Guerra Fría, cuando los dos bloques buscaban de forma activa sus propios espacios de seguridad en el viejo continente. Así, mientras la OTAN ha ido estrechando el cerco sobre Rusia mediante las solicitudes de incorporación de nuevos países, Moscú ha puesto en marcha numerosas operaciones y agresiones a lo largo y ancho del espacio postsoviético para contrarrestar la presencia occidental. En este sentido, la invasión de Ucrania se ha convertido en el último gran desenlace de las tensiones acumuladas se ha convertido en el desenlace a las tensiones acumuladas durante los últimos años en la región. Recordemos en el 2008 el conflicto armado que se había suscitado en Georgia con Rusia, ¿no? Entonces, en el 2014, los lazos que la propia Ucrania pretendía tender con la UE y la OTAN provocaron la anexión de Crimea y el apoyo ruso a las milicias separatistas del Donbass, donde la guerra ya ha durado cerca de 9 años. Un paréntesis. El 26 de febrero de 2022, la UE, Estados Unidos y Canadá cerraron su espacio aéreo a Rusia por el ataque a Ucrania. Moscú a cambio pagó a Occidente con la misma moneda, pero en su caso no se trataba ni mucho menos de una situación inédita. Durante la Guerra Fría, el bloque del Este mantuvo una política muy estricta con los vuelos comerciales de las aerolíneas occidentales, obligando a las compañías a dar enormes rodeos para llegar a Norteamérica y Europa, a Asia y viceversa. Y más de 3 décadas después, con la actual guerra ruso-ucraniana, la historia se repite. Fruto de las restricciones soviéticas, en su momento la British Overseas Airways Corporation, la actual British Airways, tardaba 36 horas en sobrevolar los 16.000 kilómetros del trayecto Londres-Tokio, dos ciudades a las que en realidad separaban menos de 10.000 si los pilotos pudiesen haber atravesado el espacio aéreo de la URSS y sus aliados. En 1957, sin embargo, Scandinavian Airlines abrió una nueva ruta. Tras desarrollar la tecnología necesaria para garantizar que las brújulas magnéticas funcionaran sobre el Polo Norte, la aerolínea comenzó a volar a través del Ártico. Pronto, la British Overseas Airways Corporation se sumó a la nueva ruta, reduciendo el viaje de Londres a Tokio hasta 17 horas y media, más de la mitad del trayecto que bordeaba la frontera sur de la URSS y China. En la nueva ruta polar, el aeropuerto de Anchorage
la ciudad más grande de Alaska, adquirió una relevancia clave como parada intermedia entre Occidente y los destinos asiáticos, hasta el punto de convertirse en uno de los puntos más conectados del mundo en la década de los 70. No todas las aerolíneas, eso sí, se veían obligadas a sobrevolar el Polo Norte. En 1966, Japan Airlines llegó a un acuerdo con la URSS para utilizar su espacio aéreo a cambio de emplear aeronaves y tripulaciones de vuelos soviéticas. Un año después, el primer vuelo que hizo uso del corredor siberiano despegó desde Moscú y aterrizó en Tokio 11 horas después. Poco después, Air France, la, la, um, la British Overseas Airways Corporation y KLM se sumaron a esa excepción y comenzaron a operar conexiones entre Japón y ciudades europeas como París o Frankfurt. Todos los vuelos debían hacer en Moscú una parada intermedia, pero las tasas que debían abonar a la URSS eran incluso más económicas que el gasto asociado en términos de combustible y tiempo a circunnavegar el enorme territorio soviético. De esta manera, Anchorage dejó de ser una parada imprescindible, más aún cuando Finnair, ¿no?, la empresa de aerolínea de Finlandia, agrandó los depósitos de combustible de sus aviones y comenzó a viajar a Tokio vía el Polo Norte sin necesidad de parar a repostar en Alaska. El trayecto de todos modos requería de 4 horas más que la ruta siberiana. En 1978, las tensiones de la Guerra Fría condujeron al derribo de un avión comercial surcoreano que había violado el espacio aéreo soviético. Tras cruzar el Ártico después de despegar de París y parar en Anchorage, la nave se internó en la península de Kola y fue interceptado por un avión de caza, provocando 2 muertes y un aterrizaje forzoso en un lago congelado. Todas las barreras cayeron por fin, tras el final de la Guerra Fría en los años 90, afectando también la geopolítica del aire. Las compañías europeas abrieron rutas directas a Asia a través del Mar Negro y de las ex repúblicas soviéticas y un poco más tarde a través de China. El uso completo del espacio aéreo ruso tuvo que esperar algo más debido a la falta de infraestructura para controlar el cielo y no fue hasta el 98 cuando la aerolínea hongkonesa Cathay Pacific operó el primer vuelo que utilizaba la ruta polar sin paradas a través de Rusia, es decir, el vuelo, la ruta Nueva York-Hong Kong con una duración de 16 horas. Y esta apertura pronto probó ser muy rentable para Rusia, que se embolsó cerca de 400 millones de dólares anuales por permitir vuelos con destino Asia que utilizaban el corredor siberiano pero que no hacían paradas en suelo ruso. Los beneficios de esa tasa se transferían luego a la aerolínea estatal Aeroflot de Rusia, aunque en el 2012, con su acceso a la Organización Mundial del Comercio, Moscú la eliminó. A pesar de ello, Rusia aún no ha firmado el acuerdo sobre tránsito aéreo internacional de la Organización de Aviación Civil Internacional, lo que significa que puede elegir a qué compañías concede acceso a su espacio aéreo. Así, en Europa, Moscú suele aliarse con solo una compañía de cada país, como Lufthansa en Alemania o Iberia en España, o las inglesas British Airways y Virgin Atlantic, que en este caso son 2 del Reino Unido y son una excepción. Mientras que con las aerolíneas estadounidenses mantiene acuerdos puntuales de una duración que no suele superar los 6 meses. Pero ahora, tras la invasión rusa de Ucrania, el cielo ha vuelto a compartimentarse. El nuevo escenario supone un duro golpe para un sector turístico que aún no se había recuperado del impacto de la pandemia del COVID-19. También para los pasajeros, que deberán afrontar vuelos más largos y más caros para el medio ambiente. No en vano, la aviación concentra el 2% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Finalmente, y aunque la sede de la OTAN se encuentra en Bruselas y la inmensa mayoría de sus miembros son europeos, la OTAN depende principalmente de los Estados Unidos, potencia en torno a la cual se formó el bloque y que sigue marcando sus políticas, estrategias e intervenciones militares. El peso de los Estados Unidos en la OTAN se ve especialmente en el presupuesto de defensa de la Alianza Británica, en donde Estados Unidos es responsable de casi un 70% de la financiación de esa organización. Y aunque en los últimos años Washington ha logrado un mayor compromiso del resto de los miembros al ir reduciendo el peso relativo de Estados Unidos a la vez que aumenta el de sus socios,
Las diferencias a salvar son tan grandes que la presencia de Estados Unidos sigue siendo hegemónica. De los 30 miembros de la OTAN, 14 mantienen el 97,8% del presupuesto de defensa conjunta, aunque en realidad Estados Unidos representa más de 2/3 del total, mientras que los 13 países siguientes solo el 28,7%. El segundo país con mayor presupuesto en defensa, el Reino Unido, solo aporta el 6,2% a la alianza. Y a partir del 10º puesto, ningún país aporta más del 1% al gasto en defensa de la OTAN. La presidencia de Donald Trump en Estados Unidos tuvo mucha importancia en estos cambios recientes en la financiación de la OTAN. Durante su mandato, el magnate presionó al resto de miembros para que aumentasen su presupuesto en defensa hasta al menos el 2% de sus respectivos PIB. Antes, en el 2014, y también presionados por los Estados Unidos, los miembros de la OTAN ya habían acordado aumentar sus respectivos presupuestos en defensa al 2% de sus PIBs, destinando el 20% del mismo a la compra de equipo, aunque contaban con un plazo de 10 años y era un compromiso no vinculante. Entonces, a pesar de que Francia ocupa el 4º puesto en financiación de la OTAN, se ha visto enormemente beneficiada de ella. Y de cierta manera satisface su 4º imperativo geopolítico de ser flexible, porque en el campo militar y de la seguridad mantiene también atado, ¿no?, a los demás países de la Unión Europea y particularmente a Alemania, ¿no?, a, a un escenario consensuado, comunitario, en este caso de carácter militar y de seguridad, que junto con la UE evita particularmente que Alemania logre erigirse como la voz cantante de Europa. Muchas gracias.